Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de este canal Avanzando con Jesucristo. Un saludo para todos los seguidores allí en América, aquí en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en todos los lugares, pero también aquí en Suiza. Para mí es una bendición, un privilegio poderles saludar y poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Espero que este mensaje sea de mucha bendición y también que sea de mucha edificación. Hoy quiero hacer una oración a nuestro Dios para que Dios nos bendiga, pues la Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, quiero darte muchas gracias por un día más de vida y de oportunidad, de privilegio y de bendición. Y también quiero darte gracias por todas estas personas que nos van a ver, que nos van a escuchar, Señor. Permite que la palabra pueda bendecir sus vidas de una manera especial. Y que tu Espíritu Santo en esta hora nos dé la revelación de tu palabra. Padre, muchas gracias, te adoramos y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Muy bien, hoy les quiero leer unos 3 versículos de la palabra del Señor que está ubicado allí en el libro de los Salmos, capítulo 50. Salmos capítulo 50, versículo 16 y al versículo 20, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero al malo, dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Amén. Hoy quiero que compartamos un poco bajo el tema: no hablemos de lo que no vivimos. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. No hablemos de lo que no vivimos. Bueno, algo que podemos conocer los seres humanos y también la Iglesia del Señor es que cuando hay alguien que manifiesta algo, habla algo de lo que no vive, esta actitud es conocida como una actitud de hipocresía. La hipocresía nació cuando era medieval. La gente tenían algunas obras, llamémoslo así, de teatro, pero se ponían una máscara para ocultar su rostro. Solamente veían la máscara. A ellos se les conoció como los hipócritas. Bueno, cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que si alguien vive de una forma, pero expresa con sus frases otra, o pretende mostrar lo que no vive y lo que no es, la palabra de Dios nos enseña que eso es una actitud de hipocresía. El tema de esta hora que quiero compartir con ustedes se refiere a eso. No hablemos de lo que no vivimos. Sencillamente comienza con una pregunta que hace Dios en el versículo 16 y dice de la siguiente manera: pero al malo, dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. O sea, es una pregunta que Dios hace. Al malo, dijo Dios. Ahora, ¿quién es el malo? Malo nos habla de el pecado. No olvidemos algo.
que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Por qué decimos que Dios ama al pecador? Porque Dios, en San Juan 3:16, dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice allí en Jeremías, capítulo 9, versículo 15, si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, Dios está hablando de que Él tiene misericordia, de que Él salva, de que Él liberta, de que Él quiere que el pecado, que es lo malo, salga de esa persona. Entonces, nos está hablando allí sencillamente que Dios ama al pecador. Porque si te convirtieres, o sea, saca lo mal, pero aborrece el pecado. Entonces, cuando se cree y cuando se renuncia, eso es lo malo que hay. Ahora, aquí encontramos algunas frases, algunos pecados, algunas cosas que la palabra de Dios nos habla. No está hablando de todo, por supuesto que no, pero de una parte que hablan que eso es malo, abominable y rebelión delante de Dios. Algunos comportamientos y algunas actitudes. Pero comienza con esa pregunta: pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? O sea, Dios le está diciendo: si tú no vives, si no te has arrepentido, si no has cambiado, porque hablas lo que no vives. O sea, es una pregunta que Dios le hace al hombre. Es una pregunta que Dios le hace a la iglesia y a cada persona. Ahora, cuando nosotros miramos que el Señor Jesucristo vino en sus 3 años de ministerio, en los evangelios, en uno de los capítulos y en uno de sus versículos, pero sobre todo hablándole allí a los escribas y a los fariseos, en una ocasión les dice: ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? O sea, también les hace una pregunta: ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? O sea, si ustedes no se han arreglado. Vamos a mirar algunas cosas aquí, porque es muy importante que realmente nosotros seamos conscientes de esa gran verdad bíblica, que nos lo dice aquí en muchos otros pasajes de los Salmos, en otros pasajes del libro de los profetas, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, con diferente enfoque, pero que la palabra de Dios nos lo habla y nos lo enseña. Entonces, cuando nosotros miramos aquí la palabra, es muy importante darnos cuenta lo siguiente: que Dios nos llama a la sinceridad. Dios nos llama a que seamos sinceros con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Ahora, que en algún momento de la vida hubo cosas, o ha habido cosas, o hay una historia, o hay situaciones, pero que la persona se convirtió y la persona se arrepintió y se arregló y renunció, ya es diferente. Porque también se puede malinterpretar aún dentro de la iglesia y dentro del pueblo del Señor estas cosas. Hay personas que tal vez quizás en el pasado o en algún momento fallaron, o pecaron, o desobedecieron, o hicieron algo que deshonraron a Dios de una o de otra forma. Pero que esa persona se arregló, se arrepintió, renunció, y ahora predica, habla, pues está en una iglesia, lidera, es alguien que le sirve a Dios. Bueno, es diferente.
Porque hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque también esa persona podía ser juzgada entendiendo que hay gente, número uno, que no tiene un buen enfoque de las escrituras, no conoce la palabra. Número dos, critica, juzga y señala todo el tiempo, porque hay gente que los han formado mal y han creído lo que muchas personas les dicen y no van a la Biblia a confirmar. Entonces, cuando pasa esto, una persona también podría ser mal interpretada. Pero entonces allí tendría que ir a la Biblia, lo que hizo, por ejemplo, Dios con David, que hizo muchas cosas malas, pero se arrepintió de verdad, fue perdonado, siguió siendo un adorador, sigue siendo recordado en el Nuevo Testamento. Lo que pasó, por ejemplo, con el apóstol Pedro, se arregló, se arrepintió, fue perdonado, fue usado por el Señor. Lo que dice la palabra del Señor, todo pecado será perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Está diciendo que todo pecado, si la persona se arrepiente y se arregla, es perdonada y es restaurada. Entonces, cuando nosotros miramos esta forma, hay que hablar de esto también, para darle un buen enfoque a las escrituras. Recordemos que malo es la persona que no se ha arrepentido. Malo es la persona que no ha nacido de nuevo. Malo es la persona que está practicando un pecado o varios pecados. A eso es que el Señor está llamando que es todavía malo. Se llama malo porque el mal de la naturaleza pecaminosa y caída y de muchos pecados que la Biblia nos habla, inmorales, de desobediencia, de tantas cosas, hay todavía pecados en ese hombre y en esa mujer, en ese creyente y en esa creyente que no ha sacado, que no ha renunciado, que los alimenta y que los cultiva. Entonces, ahí es donde se refiere esta palabra, que dice, pero al malo o al que practica el pecado, o al que no se ha arrepentido ni se ha convertido de corazón, dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley o de mi consejo o de mi palabra? Es lo que está diciendo. Ahora, da aquí entonces en el versículo 17 algo, y es acerca de que ¿por qué hay mal? Y comienza a mostrar algunas áreas del mal en los seres humanos, o en la iglesia, en el pueblo, o en sus siervos, o en sus siervas. Entonces está diciendo aquí el verso 17, pues tú aborreces la corrección. Note lo que dice la Biblia. O sea, aborreces la palabra de exhortación. O dicho de otra manera, te enojas cuando alguien te predica, cuando alguien te enseña, cuando alguien te dice la verdad. Pero cuando la Biblia dice que te enojas, sencillamente está diciendo, no aceptas ni quieres reconocer tu condición. O sea, no aceptas y no reconoces tu condición. ¿Por qué? Porque no es humilde. ¿Y por qué no es humilde? Porque se enoja, porque le da rabia, porque se siente mal, porque no quiere que le digan la verdad. Entonces sencillamente está diciendo, pues tú aborreces la corrección. Ahora luego dice, y echas a tus espaldas mis palabras. ¿A qué se refiere la Biblia, o sobre todo este precioso Salmo 50, 17, cuando dice, y echas a tus espaldas mis palabras? O sea, la palabra de Dios, la ley de Dios, es para escucharla atentamente, para oírla y para decir qué Dios nos quiere decir. Porque cuando los hombres de Dios
o los profetas o los que Dios usó para escribir la Biblia, la escribieron usado por el Espíritu Santo. Y sencillamente cuando ellos recibían de Dios la revelación para escribirla, para darla escrita, como la revelación que recibe el apóstol Juan del Señor, que dice escribe, o sea, una revelación, pero tenía que quedar escrita, explícita. Los hombres de Dios lo hicieron, pero ellos en ese momento eran la boca de Dios o la mente de Dios, porque Dios llenaba su mente, la iluminaba, su entendimiento de su palabra por el Espíritu Santo, y utilizaba sus labios para exponer las verdades divinas, o lo que Dios quería, o lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Cuando la Biblia dice, echas a tus espaldas mis palabras, sencillamente está diciendo, no le das importancia al mandamiento divino. No haces caso a las directrices de Dios. Dices que eres sierva de Dios y que eres siervo. Y dices que eres una cristiana y un cristiano. Y dices que eres de la iglesia del Señor. Pero, ¿y entonces por qué no pones por obra mi palabra? ¿Por qué las echas a tus espaldas? ¿Por qué las rechazas? ¿Por qué no les gusta? ¿O por qué no te gusta que te hablen de ciertos temas? Es lo que sencillamente está diciendo la palabra. Y la echa a sus espaldas, o sea, no me interesa, no la pongo en el corazón. Lo que está diciendo sencillamente, le das la espalda, o no miras, o no escuchas, o no quieres recibir lo que Dios te quiere dar. Es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo. Entonces le dice, ¿y cómo hablas si no quieres arreglarte, si no quieres arrepentirte, si no quieres mejorar, si no quieres que te santifique, que te limpie? Ahora luego sigue diciendo entonces el versículo, la palabra del Señor, el versículo 18, si veías al ladrón, corrías con él. Entonces mire, encontramos varios males aquí. Número uno, que encontramos, aborrecer la corrección. Ya hablamos de eso. O sea, no aceptarla, no recibirla. O mirar a ver qué le conviene. Porque eso pasa también dentro del pueblo del Señor. Hay mucha gente que quiere escuchar solo lo que le conviene. ¿Allí de qué me hablan? No, allí es bueno porque no hablan mucho de esto, de aquello. Bueno, yo estoy de acuerdo. Allí pues por lo menos tranquilizan mi conciencia, porque es el mensaje que el enemigo le dice a muchos, que de pronto tienen cosas en su vida que no se han arrepentido, que no se han arreglado, que no ha habido un nuevo nacimiento, que no ha habido una completa conversión. Entonces el enemigo en el engaño les dice, busque donde mire, donde no le hablen del pecado, ni en contra del pecado, ni en contra de esa situación. Entonces la persona no entiende que es el enemigo que le está engañando y no recibe la sanidad que Dios le quiere dar para poderla llevar y para poderlo llevar al cielo y para poderle libertar y para poderle usar y para poderle bendecir y para poderle honrar. Que eso pasa dentro del pueblo de la iglesia del Señor. Pasó en el Antiguo Testamento y pasa también en el Nuevo Testamento. Entonces encontramos varias clases de mal aquí. Número uno, aborrece la corrección. Número dos, rechazas o desprecia la palabra. 2, versículo 18, si veías al ladrón, corrías con él. 3, que eso no que está hablando, nos está hablando de la trampa, nos está hablando de los malos negocios, nos está hablando que hay mucha gente que está de acuerdo. Yo conocí en mi país muchas personas que en muchas ocasiones tuve que aconsejarles, decirles, porque eran cristianos, pero llegaba alguien vendiendo cosas y no interesaba, no investigaban de dónde era y las iban comprando, que porque eran baratas, que porque eran regaladas, y no entendía que eso se lo habían robado a alguien que con mucho sacrificio había conseguido sus cositas, pero que había llevado un hurtador allí, un ladrón, y las compraba, pero enseguida llegaba a otros lugares y esa persona no tenía en cuenta ese principio, ni eso, ni de dónde venía y lo iba comprando, así fuera robado. En fin, muchos también, por ejemplo, que tienen negocios, que tienen almacenes, que tienen muchas cosas,
Y está bien que una persona que tenga un negocio es cristiana, porque usted tiene que trabajar, usted de allí tiene que sacar lo que es el arriendo del local, su trabajo, lo que vale su trabajo, los empleados, luz, agua, teléfono, tantas cosas. Claro que sí, debe de haber una ganancia, claro que sí, pero hay gente que se pasa, hay gente que cobra 3 y 4 veces más, el doble, 4, 5, o sea, eso ya es usura, ya es usura, es una persona que están dando como el que no tiene temor de Dios, y hace. Y hay otros que son todavía más tremendos, porque esos casos los conocí. Mire, por ser usted mi hermana, por ser hermano, por ser cristiana, por ser cristiano, a usted se lo dejo en tanto. Y la persona le cree. Pero cuando va a averiguar al almacén o nuevo a otro lugar, vale lo mismo o más barato que lo que se lo vendió esa persona de segunda, o más barato que lo que la cristiana o el cristiano se lo vendió. Qué tremendo. Otros. Dice, si veías al ladrón, corrías con él. Prestan plata. Hacen negocios. No pagan las deudas. Sin embargo, muchas y muchos dicen que son cristianas y que son cristianos y son irresponsables. Son infieles con lo de Dios también. Entonces, se cumplen muchas áreas y en muchas formas esta palabra. O sea, lo que hacen muchas personas que no se han arrepentido, que son malas, que son malos, que no tienen temor de Dios, a veces mucha parte del pueblo del Señor también está contaminado con eso. Entonces se cumple, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. O sea, una cantidad de situaciones que se veían en ese tiempo y que se ven ahora, y que el Señor está hablando acerca de su palabra. Ahora el versículo 19 dice, tu boca metías en el mal. Entonces aquí van como 6 clases de mal. Tu boca metías en el mal. ¿Por qué? Tu lengua componía engaño. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras frases, lo que hablamos, sí sea cierto. A veces hay engaño. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas cuentan cosas y lo que nos cuentan muchas personas, aún cristianas y cristianos, de una vez lo toman y lo creen, y de una vez van y comparten a otro y a otra y siguen, y el engaño y la difamación y todo eso se sigue. Y muchas veces son del pueblo del Señor, sin orar a Dios, sin haber visto con sus propios ojos, sin tener pruebas y una cantidad de cosas. Ahora miremos lo que dice el versículo 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, otro mal. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Cuándo se habla en contra del hermano? Puede ser hermano de la familia, de la carne, y puede ser hermano en Cristo. ¿Cuándo se habla? Cuando se murmura, cuando se difama, cuando se critica, cuando se habla mal de su hermano, de su hermana, cuando escarnece y todas estas cosas. ¿Y cuántas veces el pueblo y la iglesia del Señor cae en este pecado de la crítica, de la murmuración, de la difamación, del señalamiento, del chisme? Sin embargo, muchos y muchas allá se paran en el altar y van y se revientan. Hay que hablar así. A esas personas también Dios les dice, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley? O sea, le está diciendo, pero hay algo que tiene que arreglar. Hay algo que te tienes que arrepentir. ¿Cuánta gente dice, yo soy religioso, yo no tengo que convertirme a Cristo nunca, porque yo no le hago mal a nadie? Pero miente, difama, engaña, golpea, maldice, escucha música mundana, toma trago, baila, adultera, fornica. Hay una cantidad de cosas.
va donde el brujo, donde el hechicero, donde el que le lee las cartas. Tantas cosas. Y dice, yo no necesito a Cristo. ¿Cómo que no necesita a Cristo? Todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos y necesitamos a Cristo. No es una religión, no es una tradición. Es arrepentimiento, es renuncia para poder ir al reino de los cielos. Y para ello hay que aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero lo más triste es que hay mucho pueblo cristiano que todavía vive situaciones y realmente practica muchos pecados. Y la palabra de Dios está, el llamado de Dios, la oportunidad, el perdón, la sangre de Cristo y todo. Pero muchas veces somos desobedientes. Entonces estamos hablando aquí de una parte, dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. O sea, la palabra de Dios nos está hablando de muchas cosas. No solamente ya deja aquí los pecados morales, y está hablando de pecados de otras cosas, como es la crítica, la murmuración, la difamación, el chisme, el señalamiento, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Quien quiera que practique eso, conozca a Dios o no lo conozca, está viviendo todavía el pecado. Y la Biblia dice, para que tengas libertad y puedas hablar de mi palabra, arregla eso también. Ya arreglaste la parte de la moral, las obras de la carne y todas esas cosas. Ahora arregla esa parte del carácter. Arregla esa parte de la lengua, de tus labios. Arregla también todo eso. ¿Por qué? Porque eso es un mal que viene del infierno. Eso no viene de Dios. ¿Por qué no viene de Dios? Porque la palabra de Dios lo combate. El Espíritu de Dios combate eso a través de todas las Escrituras, en muchos párrafos y en muchos versículos de la Biblia. Por eso, amado hermano y hermana, siervo y sierva de Dios, hay que hablar mucho de estas cosas porque el enemigo está ganando ventaja en mucho pueblo. Sin embargo, se habla de tantas cosas. Se habla del amor, se habla de la santidad, se habla del celo, se habla de la sana doctrina, se habla del reino, se habla de todas cosas. Pero la pregunta que Dios nos hace es, ¿ya ha habido sanidad en todas estas áreas? Por lo menos en unas 8 o 10 áreas que nos está hablando aquí la palabra del Señor. Y en esta que estamos hablando, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y luego, para concluir, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Mire qué tremendo la revelación aquí del Espíritu Santo. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Lo que está diciendo, los que esto hacen y practican, siendo cristianas y cristianos y siendo siervas y siervas de Dios, que se refiere a la iglesia, que es una sola, y a todos los concilios, lo que sencillamente está diciendo Dios es lo siguiente: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. O sea, piensa que yo estoy de acuerdo con esa actitud y ese comportamiento. Aunque seas cristiana, aunque seas cristiano, aunque sea pastor, evangelista, profeta, maestro, aunque dirijas una misión, aunque te congregues en algún lugar, aunque te hayas arrepentido, ¿pensabas o piensa que yo estoy de acuerdo con esa situación? El Señor está diciendo, no. En otras palabras, tengamos cuidado, como el tema, no hablemos de lo que no vivimos. O miremos y revisemos bien para que Dios nos ayude y haya autoridad para hablar sobre esas cosas. Y ya nosotros sabemos que para hablar de la palabra de Dios debe de haber conversión, arrepentimiento y un nuevo nacimiento. De lo contrario, sencillamente es una tradición y sencillamente somos religiosos, no más, y no pasaremos de ahí. Pero de ahí a ir al reino de los cielos sería diferente. Entonces, luego dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Escuche cómo termina diciendo aquí. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Por qué comienzan a suceder tantas cosas? Muchas veces en muchas vidas, en muchos hogares, en muchas familias, en muchas congregaciones, en muchos concilios. ¿Por qué comienzan como a volverse pedazos, a pasar tantas cosas?
Y muchas veces se reprende al enemigo y hay que reprenderlo. Pero muchas veces lo que hay es que hacer una revisión. Hay que hacer una revisión dentro del corazón, dentro de ese concilio, dentro de esa denominación, dentro de esa iglesia, dentro de ese ministerio, dentro de esa vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Por qué viene la disciplina? ¿Por qué viene la reprensión? Porque es clara la Biblia dice lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios no permanece, comienza a desmoronarse. Cuando comienza a desmoronarse la vida, el hogar, el ministerio, la familia, cuando comience a desmoronarse la iglesia, los concilios, todas esas cosas que hacen parte de la iglesia de Jesucristo, hay que hacer una revisión, hay que mirar el por qué, no es normal. Si se dice que se ora, que se ayuna, que se busca a Dios, que se es santo, que se tiene amor, que se anda en la sana doctrina y tantas cosas, hay que hacer una revisión, no es normal. Que constantemente se esté desbaratando. Es verdad que el enemigo ataca, que el Señor lo reprenda, pero la Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. También la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Pero cuando las cosas se ven que no tiene remedio, hay que mirar, hay un desenfoque, que se está haciendo mal, que se está enseñando mal, que se le está permitiendo al hogar, a la familia, al núcleo familiar, que se está enseñando en la iglesia, que se le está permitiendo, que nos está enseñando. Y lo mismo en el concilio, en todas las áreas, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué cada momento esa situación? Entonces hay que hacer una revisión, porque aquí nos termina diciendo la palabra de Dios, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Eso nos habla la palabra del Señor. Por eso, antes de hablar del Señor, seamos conscientes que hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión y que vivimos lo que predicamos. Hoy yo quiero hacer una invitación. De pronto hay amigos que nos escuchan, personas que se han apartado. ¿Para qué? Para que usted reciba al Señor. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted me escucha, bueno, yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre de la gloria, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todas mis inequidades. Te invito a que entres en mi corazón, a que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Guía mi vida de hoy en adelante. Dirígeme, ayúdame, guárdame y por favor, Señor, perdóname y restáurame y ayúdame a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos y hasta una nueva oportunidad.